El día de hoy vamos a continuar hablando de la palabra del Señor. Y se acuerdan que hemos hablado acerca del primer viaje misionero que el apóstol Pablo ha hecho. Y así como el día de hoy hemos visto lo que se ha hecho en el campo de la misión de nuestro ministerio, él fue en el primer viaje misionero. Llevó la palabra de Dios juntamente con Bernabé. Y queremos resaltar todo esto y queremos ver en la palabra del Señor cómo es que el apóstol Pablo, después de que visita en su primer viaje misionero, especialmente todo el circuito que está partiendo de Antioquía, vuelve y entonces hay los gentiles que se convierten, personas que no son del pueblo judío que se convierten y tienen preguntas acerca si ellos deben circuncidarse o no deben circuncidarse. Entonces resuelven esta situación en el concilio de Jerusalén, pero ahora había que difundir. Ahora era necesario que la iglesia que había conocido al Señor de medio de los gentiles conozca esta decisión que el concilio de Jerusalén había arribado. Así que voy a leer la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 15, versículo 22. Dice así: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Saulo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, que de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Y el 30 dice: Así que pues fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Padre, bendice tu palabra. El día de hoy te agradecemos, Señor, por este tiempo de misiones que se cierra y queremos celebrar también, Señor, compartiendo tu palabra, recordando y estudiando en tu palabra cómo es que tu iglesia empieza a crecer. Estos viajes de misiones que hemos realizado, Señor, fuera del país y dentro del país, pues han sido de bendición, no solamente para aquellos, Señor, que han recibido tu palabra, sino también para nosotros que hemos ido al campo de la misión. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que el día de hoy fortalezcas este espíritu misionero que hay en nuestra iglesia y que podamos seguir creciendo, llevando tu palabra a todos los confines del mundo y también dentro de la Unión Americana. Te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es interesante que cuando hablamos del libro de los Hechos, siempre estamos hablando de misiones, siempre estamos hablando de la extensión de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, de cómo la palabra de Dios se extiende hasta los confines de la tierra, así como se narra en los primeros capítulos de Hechos. Pero ocurría que los creyentes gentiles que se habían convertido al Evangelio, que no tenían trasfondo del judaísmo, tenían cierto conflicto porque los creyentes que venían del pueblo judío les estaban diciendo, no todos, algunos que fueron de Jerusalén hasta Antioquía, les estaban diciendo que deberían de circuncidarse. Y tal vez muchos de ellos estaban diciendo también que deberían de cumplir la ley de Moisés. Así que se reúnen en un concilio porque no podían ponerse de acuerdo
en Antioquía, así que van donde los apóstoles que están en Jerusalén y algunos ancianos que están en Jerusalén y se reúnen y llegan a la conclusión que habla aquí el versículo 29, que dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Esa era la resolución a la que habían llegado el Concilio de Jerusalén. Pero era la primera vez que la iglesia se reunía para tratar este tipo de situación, porque era necesario que los creyentes aprendieran esto para la práctica de su vida diaria como cristianos, como primeros creyentes. Así que el Concilio de Jerusalén considera la sensibilidad de los creyentes judíos y por esta causa dispone esta situación. No es una prohibición, más bien es el hecho de aceptar que por amor cristiano y por sensibilidad a las creencias del trasfondo de aquellos creyentes que eran judíos, se dice que los gentiles no deberían de hacer esto para permitir que los creyentes o los nuevos creyentes que iban a venir del pueblo judío se conviertan al Señor Jesucristo. Y esto lo hablábamos también hace tiempo, que muchas cosas los creyentes no hacemos por sensibilidad a nuestros hermanos, no porque nos prohíben, porque en nuestra libertad en Cristo tal vez lo podríamos hacer, pero hacemos las cosas que no solamente nos edifican a nosotros, sino también hacemos las cosas que edifican a nuestros hermanos. Si hay cosas que en mi libertad en Cristo yo puedo hacer, probablemente sean de tropiezo para mi hermano. Entonces las dejo de hacer no porque me prohíben, sino por amor a Cristo, sino por amor a mis hermanos. Y esto es lo que estaba pasando en el Concilio de Jerusalén. Muchos de los creyentes eran judíos y por tanto se sentían ofendidos con las prácticas que a veces los gentiles traían de su trasfondo y a ellos les parecía que era muy fuerte. Y por esta causa algunos no querían escuchar la palabra de Dios. Y por lo cual entonces estaban resolviendo que estas cosas no se hagan. Obviamente muchas de estas cosas que se dicen acá son verdaderamente dentro de la ética cristiana y son para mantener los estándares dentro de la familia del Señor morales como deben ser. Y eso está hecho, no solamente es la sensibilidad, está bien claro esto. Pero tal vez esta parte de no comer sangre y de no comer ahogado se refería también a lo que la sangre significaba en el Antiguo Testamento en la creencia de los judíos, que justamente era como un tipo de la venida del Señor Jesucristo, del derramamiento de su sangre. Entonces, estas cosas eran sensibles para la fe judía, de aquellos que venían de la fe judía al cristianismo, y es por eso que los regulan. Pero había tiempo, había necesidad de comunicar. Esta información ahora estaba disponible, estaba claro lo que tenía que comunicarse a los gentiles, estaba disponible, había llegado el tiempo de comunicar, que no era suficiente que ellos sepan, sino que ahora había que decir a los hermanos, especialmente aquellos que habían quedado después del primer viaje misionero del apóstol Pablo juntamente con Bernabé. Ya habían vuelto ellos de su primer viaje misionero y por tanto los demás necesitaban ser guiados en cómo practicar su fe, especialmente frente a aquellos que eran de trasfondo judío. Así que vemos en este pasaje, en el versículo 22 al 29, los creyentes, lo primero que hacen acá, acuden a las Escrituras y a la guía del Espíritu Santo para la práctica de su fe. Si ustedes ven algunos pasajes anteriores en el capítulo 15, del 12 al 21 de Hechos, van a ver que los apóstoles empiezan a narrar lo que Dios le había mostrado al apóstol Pedro, lo que había pasado con el apóstol Pablo y con Bernabé en el primer viaje misionero, y luego van a la Escritura también y ven que la circuncisión es una cosa que no tienen que cumplir los nuevos creyentes. Entonces, porque han sido salvos por la fe y por gracia, entonces no les imponen esto, pero aquí vemos claramente cómo los apóstoles y los ancianos y los hermanos en Jerusalén acuden a las Escrituras y a la guía del Espíritu Santo para la práctica de su fe. Y esto tenía que ser comunicado, pero antes de que se comuniquen ellos a los demás, ellos van a las Escrituras y también son guiados por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver acá que cuando los creyentes necesitan dirección de Dios para la práctica de su fe diaria, a lo primero que acuden, de acuerdo a este pasaje, es a las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, a veces en nuestra vida cristiana, necesitamos dirección de Dios. Y a veces cuando estamos creciendo en el Señor, y cuando ya somos creyentes, necesitamos saber cómo se hacen algunas cosas en la vida cristiana. Y a veces tenemos preguntas de qué es lo que tengo que hacer en cierta situación.
He notado que muchos de los hermanos aquí en la iglesia están teniendo hijos adolescentes ahora. Van a tener muchas preguntas. Van a tener preguntas, ¿cómo es que mi hijo adolescente ahora tiene que llegar al matrimonio? Es una buena pregunta. Y estaba analizando este tiempo que estaba enfermo ahí, sentado, echado en la cama, anotando mis temas, aprovechando que tenía tiempo para reflexionar. ¿Cómo es que el creyente tiene que ser como papá y como mamá con hijos adolescentes? ¿Cómo tiene que orientarlos para que estos niños lleguen al matrimonio, por ejemplo? ¿Qué dice la Escritura? Mire, yo podía tomar consejo de lo que dicen los libros. Podría ir donde un terapeuta familiar, un psicólogo, que me podría decir cómo voy a proceder como papá con mis hijos. Y podría tal vez preguntar un poco la tradición en mi familia, ¿cómo es que hacemos esto? Pero si nosotros vemos aquí la Escritura en una situación tan delicada, los creyentes decidieron consultar primeramente la palabra de Dios. Amén. Lo que nos está enseñando que para situaciones prácticas en nuestra vida, para situaciones no solamente de creencias como estas, de que si los creyentes deben circuncidarse o no deben circuncidarse, lo que hicieron fueron ir a la palabra del Señor. Cuando tenemos este tipo de preguntas nosotros en nuestra vida diaria, como creyentes, cualquier otro tipo de pregunta, si debo hacer esto o no debo hacer esto, si es apropiado esto o no debe ser apropiado esto para mi vida cristiana como creyente, deberé ir a la palabra del Señor. Deberé consultar lo que dice la palabra de Dios. Generalmente a veces actuamos como nosotros pensamos, pero tal vez lo que nosotros pensamos no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el ejemplo que vemos acá de estos creyentes consultando a los apóstoles y los apóstoles, juntándose con los ancianos y con los hermanos, tratando de responder qué es lo que deben hacer los creyentes nuevos, como estos creyentes nuevos gentiles, en relación a la circuncisión. Entonces les hago pensar en situaciones como he mencionado, cómo los papás deben guiar a sus hijos adolescentes en relación a cómo deben llegar al matrimonio, por ejemplo. ¿Cómo es que tenemos que encarar las nuevas situaciones que el día de hoy se están presentando en la nación, donde aparentemente se están legalizando cosas que no son necesariamente bíblicas? Nuestra primera fuente de consulta tiene que ser como creyentes la palabra de Dios. Amén. Y ahí vemos que el Espíritu Santo nos guía cuando nosotros conocemos al Señor y cuando hemos entregado nuestras vidas al Señor. Seguro que cuando vamos a la Escritura, el Espíritu Santo nos va a iluminar para que nosotros podamos entender y entonces ser enseñados en la forma práctica y correcta que debemos actuar como hijos del Señor. Amén. No debemos dejar atrás la palabra de Dios, y esto es lo que se ve en este pasaje, que los creyentes acuden a las Escrituras y a la guía del Espíritu Santo que mora en ellos para la práctica diaria de su fe. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, uno debe acudir a la palabra de Dios y el Espíritu Santo le iluminará. Es bueno a veces escuchar las opiniones, pero las opiniones humanas no siempre igualan con la palabra del Señor, por lo cual necesitamos estudiar la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a poder saber lo que dice la palabra de Dios en situaciones específicas de nuestra vida. Especialmente cuando necesitamos dirección en nuestra vida. Muchos jóvenes a veces se preguntan, dicen, pastor, ¿será que es con esta persona con la que yo tengo que casarme? La palabra de Dios no dice con tal persona exactamente te vas a casar, pero te da las pautas bíblicas para que te des cuenta las cosas cómo debes hacer en obediencia a la palabra de Dios. Los apóstoles y ancianos envían a Bernabé, Pablo y Judas y Silas para hacerles saber las cosas que le han parecido a ellos y al Espíritu Santo. Les mandan a ellos para comunicarles. La Escritura y el Espíritu Santo nos enseñan la práctica de la fe diaria. Y los creyentes deben acudir a las Escrituras y a la guía del Espíritu Santo para la práctica de su fe diariamente. Y vemos en el versículo 30 al 35 también. La información oportuna sobre la práctica correcta de su fe consuela y confirma al creyente y le permite la continuación de la obra. Veamos el versículo 30 al 35
Dice que les enviaron, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y dice que los hermanos se regocijaron, se alegraron porque fueron confortados con estas cosas que habían decidido los apóstoles que ellos deberían de hacer por amor a Cristo. Bueno, aquí vemos que Judas y Silas fueron a Antioquía y los que escucharon evidentemente se regocijaron y fueron consolados. Esta carta fue oportuna y llevaba la información que necesitaban. En el versículo 32 se nos dice que fueron consolados y que fueron confirmados con abundancia de palabras. Mire, hermano, la información oportuna. Fíjese, la información oportuna para la práctica de nuestra fe nos consuela y nos confirma, así como fue para aquellos creyentes sinceros de Antioquía. Hermanos, así como tenían esa pregunta sobre la circuncisión, los hermanos de Antioquía, y querían saber una respuesta bíblica para eso. Y los apóstoles dieron una respuesta, y los ancianos una respuesta oportuna. Hermanos, una respuesta o información oportuna sobre las prácticas de nuestra fe nos va a consolar y nos va a confirmar y nos va a permitir seguir la obra hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Si en nuestra vida estamos enfrentando una situación nueva y necesitamos saber cómo vamos a hacer como creyentes, tendremos que ir a la palabra de Dios y en ese momento buscar la respuesta para cómo vamos a proceder en esa situación de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Esa es una información, una respuesta oportuna para la práctica correcta de nuestra fe. Eso nos va a confirmar y nos va a hacer avanzar en la vida diaria. Hermanos, las familias tienen desafíos. ¿Cuántas veces me buscan para preguntarme ciertas cosas de cómo van a hacer? A veces los papás preocupados por sus hijos. Y en todo mi ministerio pastoral, los papás a veces preocupados por sus hijos, a veces los hijos preocupados por sus papás. A veces las esposas preocupadas por sus esposos, los esposos por sus esposas. Porque a veces no saben cómo proceder, no saben qué dice la palabra de Dios de lo que deben hacer. Muchas cosas podemos hacer a nuestro criterio. Pero hermanos, hay que buscar la información en el momento oportuno y que estamos necesitando, y la respuesta bíblica que estamos necesitando, eso nos va a consolar, eso nos va a confirmar para seguir avanzando en la obra de Dios. No dejes pasar el tiempo, es lo que digo. Si tienes hijos adolescentes, como yo también tengo, respondámonos la pregunta, ¿cuál es la manera correcta, bíblica, que nuestros hijos, cómo deben llegar ellos al matrimonio, por ejemplo? Nos responderemos. Y haremos como dice la palabra del Señor. Y eso va a ser para bendición de todos aquellos. Si tenemos otras situaciones de trabajo, por ejemplo, lo mismo. Veremos lo que dice la palabra del Señor. Y entonces una información oportuna va realmente a consolar y va a edificar y nos va a ayudar a practicar correctamente nuestra fe. Hermanos, pero a veces no solo necesitamos información, ese es el asunto. Porque esos hermanos que estaban en Antioquía y los gentiles que estaban en todos los recorridos del viaje misionero del apóstol Pablo, algunos de ellos, que eran judíos, estaban bien empeñados en que los gentiles deberían de cumplir la ley de Moisés. Algunos sabían que no tenían que cumplir la ley de Moisés, pero necesitaban esta información del concilio de Jerusalén. Algunos necesitaban información, pero algunos de ellos necesitaban corrección. Y aquí está la cosa. Los que necesitan solamente información son aquellas personas que están dispuestas a obedecer la palabra de Dios, solamente dependen de encontrar esa información y hacerlo, nada más. Pero habían algunos, como usted va a ver después, posteriormente, el apóstol Pablo lo narra en sus cartas, que se empeñaban en que cumplan la ley de Moisés. Algunos no solamente necesitan información, algunos también necesitan corrección. La pregunta es, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Es información o corrección? O tal vez, información, corrección. Porque para estos hermanos que habían recibido las nuevas y Silas había leído la carta, juntamente con Judas habían leído la carta,
Cuando les informaron, se gozaron, estaban felices porque lo que estaban esperando es que alguien les diga lo que deben hacer, nada más. No estaban luchando con oponerse a la decisión de los apóstoles, pero había algunos que sí estaban oponiéndose y no querían obedecer. Entonces necesitaban corrección. Y como que no obedecieron esta resolución del Concilio de Jerusalén, muchos de ellos posteriormente se puede ver en las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos el día de hoy en nuestras vidas? ¿Es solamente información? ¿Estamos prestos a obedecer lo que dice la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida? ¿O estamos necesitando corrección que nos digan esto no debe ser así, esto debe ser así? A veces necesitamos corrección a la vez que necesitamos información. Espero que la información que nosotros necesitamos sea una información de corrección que nos cambie a nosotros mismos. Creo que el día de hoy, así como los gentiles necesitaban en aquel tiempo cierta corrección, es importante que nosotros también corrijamos ciertas prácticas que tenemos en nuestra vida. Es una riqueza conocer toda Latinoamérica y conocer toda la cultura latinoamericana. Pero cuando reviso país por país, ahora me ha dado revisar país por país, cómo es que piensa tal país, cómo es que piensa este otro país, cómo es que piensa este otro país, para poder entender, porque aquí somos multiculturales. Todos hablamos español, pero pensamos diferente, ¿verdad? Al rato de comer nomás ordenamos diferente, ¿ve? Pero me doy cuenta que hay en cada país tiene su propio estándar moral, eso me he dado cuenta. Para algunos países, una cosa que moralmente parece bien, para otros no es bien. Y para otros más, para otros menos. Se han institucionalizado cosas que no son exactamente bíblicas, prácticas en los países. Por tanto, a veces esas prácticas, como hemos visto hace unos 3, 4 domingos, queremos traer dentro de la congregación en nuestra vida cristiana, queremos importar esas prácticas dentro de nuestra vida cristiana y queremos tomarlas como normal, pero a la luz de la palabra de Dios no es así. Así que los desafíos que tenían los creyentes en el primer siglo en relación a la práctica de la ley de la circuncisión, y ellos fueron a la palabra de Dios para resolver sus problemas, nos sirven a nosotros también el día de hoy para resolver nuestros propios problemas, de ir a las Escrituras para practicar lo que es correctamente bíblico. Hermanos, esta carta que es leída a la congregación se regocija, son consolados y confirmados por Judas y por Silas y continúan en Antioquía Pablo y Bernabé. La orientación hacia la práctica correcta de la fe consuela, confirma y permite la continuación de la obra. La información oportuna sobre la práctica correcta de nuestra fe consuela y confirma el corazón y le permite la continuación de la obra. Hermanos, si estamos necesitando en nuestra vida que nos diga la palabra de Dios qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien el día de hoy. Si necesitamos información de la palabra, allá es que tenemos que ir. Es cierto que las personas tenemos experiencia, tenemos cierta sabiduría, pero nada supera la palabra de Dios, y especialmente cuando somos creyentes y podemos ir iluminados por el Espíritu Santo y encontrar respuesta a todas nuestras realidades en la palabra de Dios. Entiendo la diferencia que hay en Latinoamérica, que para algunos países una cosa es buena, para otros no es tan buena, no es tan mala. Algunos países aceptan como si nada la corrupción, lo entienden, así siempre es, así siempre va a ser. No va a cambiar esto, siempre va a ser así, hagámoslo siempre así. Pero nosotros tenemos que irnos a la palabra del Señor, no a lo que el resto dice. Amén. Aquí mismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Una cosa dice la cultura, esto está bien, dice la cultura. Pero la palabra no dice así. Y nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor. ¿Han notado el país ha cambiado últimamente? Tremendamente ha cambiado. No es esa América que yo conocí hace 14 años cuando vine aquí a los Estados Unidos. No es más. Pero es nuestra responsabilidad mantener los estándares, como dice la palabra del Señor. Así que este mundo en este momento, la nación en este momento, está pidiendo respuestas bíblicas de los creyentes. Está pidiendo que nosotros como creyentes vivamos las Escrituras, consultemos a la palabra
y practiquemos lo que dice la palabra, no interesando lo que los demás practiquen y consideren que es correcto. Nosotros nos regimos por la palabra del Señor y la palabra del Señor es inamovible. Y esta es nuestra referencia, hermanos. Y esta es la razón por la que hacemos misiones. Y esta es la razón por la que el día de hoy hemos cerrado esta etapa de misiones de este año. Porque vamos y queremos mostrar cómo vivimos nuestra fe a gentes de otras culturas, a gentes de otros países y de otras localizaciones aquí en los Estados Unidos, para que vean que nosotros vivimos nuestra fe auténticamente y que creemos en lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, es tiempo de comunicar, es tiempo de mostrar, es tiempo de hacer saber lo que nosotros creemos. Y que si solamente necesitamos información, seamos prestos a obedecer la palabra de Dios. Y que si necesitamos corrección, aceptemos la palabra que también nos corrija y nos cambie. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. No nos dejemos llevar por lo que el resto de la sociedad, la cultura dice. Porque eso dice la palabra del Señor, que vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Porque no se pone una luz debajo de la cama, debajo del almud, dice. No se pone una luz debajo, se pone arriba para que alumbre. Y esto quiere el Señor de nosotros, el día de hoy, que nosotros alumbremos como esta luz. Y es tiempo de que nosotros comuniquemos esa verdad. Es tiempo de que nosotros estemos prestos a obedecer la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra, gracias el día de hoy. Señor, gracias por el apóstol Pablo. Gracias por estos siervos que te han servido, Señor, por Silas, Judas, Bernabé, esos tus siervos, Señor, que han servido, Señor, y han mostrado, Señor, que hay necesidad, Señor, en el mundo de definir con tu palabra los desafíos que nos plantea la corriente del mundo. Responder bíblicamente, Señor, no solamente a nuestras prácticas de fe doctrinales, pero también, Señor, a nuestras prácticas de vida cristiana diaria, Señor. Que vayamos siempre a la Escritura, que dependamos, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos habla, que nos ilumina, Señor, cuando nos acercamos a tu palabra, porque es el autor de la misma Escritura. Te pedimos, Señor, que guíes nuestras vidas y guíes, Señor, a cada papá, a cada mamá, a cada esposa este día. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga.